Bueno, eh, voy a presentar, eh, voy a iniciar entonces con la presentación. Prácticamente todo lo que les voy a presentar aquí, o la mayor parte de lo que está aquí, viene o se puede consultar en un libro que publiqué hace poco, que es una historia mínima de la Inquisición, y hay un capítulo que se llama Reyes e Inquisidores, y si les interesa algunos de los temas que voy a hablar acá, pues pueden consultarlos con mayor extensión en el libro. Pero mi idea aquí es presentar una serie de reflexiones muy generales sobre la relación que tenía esta institución a la que conocemos como Inquisición con la corona y con los distintos gobiernos con los que tuvo que relacionarse y enfrentarse. Y quiero hablar de esto, sobre todo de esta relación ambigua, que tiene una parte de colaboración y otra de enfrentamiento, pero creo que si vamos viéndolo desde a lo largo de la historia, vamos a ver muchas continuidades, sobre todo en esas problemáticas que vienen o que parecen ser una consecuencia natural de un origen hasta cierto punto problemático de la propia institución, o confuso o complicado de la propia institución. Pero ahora les voy a explicar. Vamos a comenzar la explicación. Ay, Dios, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué vuelve a hacer esto? A ver. Ahí está. Se perdió un segundo, pero ya volvió, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces con una pintura que es bastante conocida, es del siglo XV, de finales del siglo XV, es un auto de fe de la Inquisición. Es una pintura de Pedro Berruguete que estaba pensada para un monasterio en el convento de Santo Tomás de Ávila, y es una pintura muy peculiar porque nos muestra un auto de fe de finales del siglo XV. Aunque la pintura pareciera que tiene otro tema, porque el tema nos lleva a la herejía cátara del siglo XIII, en realidad es una pintura que está pensada para la Inquisición que se acaba de fundar en España a finales del siglo XV, 1480. Y esta pintura es muy simbólica y nos muestra, en cierto modo, esa colaboración esencial que debía haber entre la institución inquisitorial y la actividad de la corona. Y creo que nos explica en muchos, o puede ser muy útil para entender los dos aspectos de la Inquisición o la colaboración necesaria que debía haber entre esa institución y la corona. Bueno, por principio de cuentas, la institución inquisitorial se encarga del combate a la herejía, pero la Inquisición inquisitorial no es la única que se encargaba del combate a la herejía. Y esta es la cuestión que podemos ver si nos centramos en la parte inferior del cuadro, ¿no? Fíjense cómo este cuadro podríamos dividirlo en realidad en dos secciones complementarias pero distintas. Esta segunda parte del cuadro, la parte baja, es la que corresponde en realidad a la acción de la justicia real, ¿no? En la justicia real está contemplada el castigo a los herejes. El hereje es aquel que se desvía desde la perspectiva de la Iglesia Católica de la ortodoxia y afecta, por lo tanto, a la unidad de la religión cristiana, ¿no? En este caso, cuando se funda la Inquisición, el gran enemigo era el judío disfrazado o judaizante que regresaba a la religión de sus antepasados. Esto era algo, en cierto modo, bastante comprensible porque había una presión muy profunda para que los judíos se convirtieran al cristianismo y no todos se convertían de manera voluntaria. De manera que esta presión sobre las familias conversas, hay que recordar que los judíos van a ser expulsados de España después de la instauración de la Inquisición, bueno, forma parte de una política de gobierno y la Inquisición viene a completar esa política de gobierno que están tratando de impulsar los reyes católicos. Entonces, si nos centramos en esta parte inferior del cuadro, vamos a ver esa ejecución de los herejes, ¿no?
que ordenan las leyes de partida, están en las propias leyes de Alfonso el Sabio, es decir, el castigo para los herejes de acuerdo con las leyes que Castilla reconoce como propias, las leyes castellanas, supone la ejecución en la hoguera de los herejes, ¿no? Y esto es precisamente lo que se ve en la parte inferior. Los soldados conduciendo a los herejes a esta pena espantosa en lo que van a ser puestos estos reos que aparecen aquí, que están siendo primero sometidos a garrote, estrangulados en unos palos y después quemados después de haber sido estrangulados. Entonces, este cuadro lo que quiere mostrarnos es que la severidad de la autoridad real significa la muerte en la hoguera de los herejes. En ese sentido, la Inquisición, y ojo, tengan consideración que no es lo que la Inquisición quiere dar a entender, es parte del discurso político de la institución creada por los reyes. La Inquisición quiere aparecer aquí no como una institución severa, a pesar de esta imagen de la hoguera, sino como la Inquisición que da la oportunidad al reo de salvarse. Por eso les digo que hay dos escenas dentro de esta propia pintura del auto de fe. Y es que la segunda escena, la que aparece en la parte superior, nos muestra precisamente al reo siendo conducido al estrado donde se va a leer su sentencia, su veredicto. Pero esa sentencia no necesariamente tiene que ser condenatoria. Y ahí tenemos al juez, que en este caso está pintado, está representado como si fuera el propio Santo Domingo de Guzmán, es decir, el santo fundador de la orden dominica, y aparece, como lo pueden ver, con una rama o con unas flores, con unas azucenas que representan la misericordia. Entonces el reo, orientado por el fraile que lo acompaña, ¿no?, lo que está encontrando aquí es la posibilidad de reconciliarse con la iglesia y por eso el fraile aparece con la rama de azucena que representa la misericordia. Al lado, sin embargo, vamos a encontrar al representante de la justicia que está con una vara de justicia y está acompañando al inquisidor. Entonces, esta especie de unión peculiar entre el poder y la Inquisición dice mucho, ¿no? Este pequeño cuadro nos dice mucho de esa institución que fue creada como parte de una política religiosa basada en la intolerancia y que se conservó durante 2 siglos y medio, durante 3 siglos prácticamente, 3 siglos y un poco más en la historia española, como parte, digamos, del propio gobierno de la monarquía católica. Entonces, hay una cuestión que nos brinca aquí en el propio cuadro. ¿Quién es el que se encarga de juzgar a este reo, ¿no? El que se encarga no es un representante de la autoridad real, aunque la autoridad real está ahí sancionando y está presente para apoyar en lo que corresponda a la autoridad inquisitorial. Es un santo que supone un vínculo con un oficio que está sancionado por el propio pontífice. Es decir, al mismo tiempo que se establece la Inquisición, se reconoce que el juez inquisidor es un juez cuya autoridad no proviene directamente de la corona, sino que proviene de la Iglesia Católica, cuya cabeza es el pontífice. Y esto hace que la institución sea muy complicada y muy peculiar desde el comienzo. Es una institución que le da la autoridad a los jueces, pero es una autoridad que viene directamente del pontífice, negociada a través de un inquisidor general, y que cuenta con el apoyo de los reyes, pero los inquisidores generales no son exactamente funcionarios de la corona. Y esa característica va a hacer que la institución se desempeñe de una manera pues controvertida o complicada en todos los lugares donde va a funcionar.
Disculpen el ruido que tengo de fondo, son obras que tengo cerca y espero que terminen pronto. Habían estado muy silenciosos, pero volvieron en este momento. Bueno, uno de los si pasamos ahora a la Nueva España, vamos a ver cómo esta actividad inquisitorial tiene momentos de tiene por lo menos dos momentos distintos de acción. El primero tiene que ver con la llegada de Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Es un obispo o el primer obispo de México, pero que desempeñó funciones de inquisidor a partir de 1536. Y esto es interesante. Cuando se intentó por primera vez introducir la institución inquisitorial a la Nueva España, se hizo pensando en darle facultades a un obispo para que no hubiera mayores problemas de competencia. Era una manera de fortalecer la autoridad episcopal, pero al mismo tiempo significaba crear un primer tribunal, ¿no? Se creaba un tribunal con características propias que iba a estar asesorado por un oidor de la audiencia. De hecho, todas las sentencias van firmadas por el obispo Zumárraga, pero también por un oidor. Y se intenta, en cierto modo, ayudar a fortalecer esa autoridad de la Iglesia novohispana en un momento muy complicado, que son precisamente los años inmediatos a la conquista. No voy a entrar en detalles de esa primera Inquisición que no funcionó, y lo que vemos en las décadas siguientes en la Nueva España es que se busca o se buscó fortalecer la autoridad de la Iglesia, ya no con la Inquisición, sino con el fortalecimiento del poder episcopal, ¿no? Aquí pongo a Alonso de Montúfar para recordarnos, digamos, la fuerza que se le dio a esta nueva figura episcopal, sobre todo en el arzobispo de México, que en cierto modo venía a ser contrapeso al poder real representado por civiles y cuya cabeza en Nueva España pues iba a ser el virrey de México, ¿no? Entonces, frente a un virrey y un arzobispo, la institución inquisitorial pues prácticamente en esos comienzos no aparece. Había sido suprimido el primer tribunal de Inquisición y entonces las autoridades estaban recomponiéndose en esta siguiente etapa sin que hubiera realmente una institución inquisitorial. De hecho, las causas de fe de esas primeras décadas van a correr a cargo de los propios obispos. Por eso es interesante ver cómo va surgiendo la figura política de los nuevos inquisidores una vez que se decide el establecimiento de la institución del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México a partir de 1571, con el inquisidor Pedro Moya de Contreras. Y aquí podemos entrar entonces, ahora sí, en este juego de la política, ¿no? Al que nos referíamos inicialmente. ¿Cómo va a ser la Inquisición para negociar con un arzobispo y con un virrey que han estado durante varios años tratando de defender sus prerrogativas y su posición, y han estado incluso ellos mismos compitiendo por el mejor gobierno de la Nueva España? Es decir, o por la idea que tienen del mejor gobierno de Nueva España. Son muy frecuentes los conflictos que hay entre virreyes y obispos y arzobispos en la Nueva España a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál debe ser la posición de un inquisidor? Bueno, en el caso de Pedro Moya de Contreras, se va a ver que justamente para consolidar la presencia de la Inquisición y de este primer inquisidor, se le van a dar facultades extraordinarias a Pedro Moya, de manera que después de ser inquisidor, va a convertirse en arzobispo de México y va a llegar incluso a ocuparse interinamente del gobierno del virreinato. Para ese entonces ya no va a ser inquisidor, pero va a ayudar a consolidar una institución que no se supone que deba funcionar, digamos, de una manera abierta en el juego político, ¿no? De hecho, no tiene una presencia pública como la tienen los obispos o la tienen los virreyes, sino que va a ser una institución que se va a dedicar principalmente al trabajo de papeleo, digamos, de causas judiciales. La Inquisición es ante todo un tribunal.
y se va a dedicar precisamente a formar procesos que si uno los analiza, desde luego van a tener características particulares relacionados con la herejía, pero en realidad también están vinculados con la idea de herejía que se tiene en distintos momentos y con la política religiosa que está fomentando la corona en distintos momentos. Así, no nos extrañe ver protestantes en momentos en que el gobierno o la corona está tratando de asumir una postura beligerante frente al luteranismo o al calvinismo, ni procesos contra judaizantes en la época de la unión de las coronas de España y Portugal o al momento de su separación. Es decir, todos los procesos inquisitoriales de una o de otra manera están vinculados a una política religiosa que no la hace exclusivamente la Inquisición. Y no solamente son las causas, sino también los edictos, como estos que aparecen aquí. Mediante prohibiciones y mediante procesos judiciales, la Inquisición va a tener una actividad constante en la vida política de la monarquía española y desde luego también de las colonias americanas a partir de 1571. Cabe advertir, eso sí, y no está de más recordarlo aquí, que los indios están exentos de la jurisdicción inquisitorial o están fuera de la jurisdicción inquisitorial porque precisamente para evitar conflictos se han dejado a cargo de los obispos y de los prelados en los lugares donde todavía no se han asentado los obispos, los prelados de órdenes regulares. Esta situación va a hacer que la población indígena o que la gran mayoría de la población de la Nueva España esté fuera de la jurisdicción inquisitorial. Pero aún así, la Inquisición tiene una actividad muy intensa sobre el resto de la población española, criolla o española o de origen español, mestiza según las consideraciones propias de la época y desde luego toda la población de origen africano o mezclada con gente venida de África como esclavos a Nueva España. Eso hace que la Inquisición tenga una gran variedad de actividades, ¿sí? Pero dentro de esa actividad va a haber ciertos casos que tienen que ver más con cuestiones de política y esto nos hace ver que la Inquisición, así como por un lado está tratando de fortalecer la autoridad de la Iglesia, por otro lado puede servir también a la corona en ciertos momentos de particular vulnerabilidad. Esto nos lleva, digamos, también al ideal del inquisidor que los propios inquisidores trataron de mostrar con cuadros efectistas como este del siglo XVII de Baltasar de Chave, en el que se ve, de Baltasar de Chave el hijo, en el que se ve a un inquisidor siendo martirizado. Se trata de Pedro de Arbúez, que fue un mártir de la Inquisición española. Siempre quisieron santificarlo como San Pedro de Verona, no lo consiguieron, pero se quedó como uno de los beatos símbolos de la Inquisición española, porque daba esta idea, digamos, del inquisidor muerto en el oficio, precisamente por querer ejercerlo a manos de los herejes crueles que buscaban impedir que el oficio se llevara a cabo, ¿no? Están los rasgos de los asesinos exagerados precisamente para mostrar esa crueldad de los enemigos. Pero es la idea del inquisidor mártir, el inquisidor que debe dar la vida por el oficio inquisitorial y que debe estar dispuesto a todo, ¿no? Bueno, a todo, pero ¿de qué manera, no? Aquí está quizá uno de los problemas a los que se enfrentan los inquisidores. ¿Hasta dónde debe el inquisidor dar la vida, ¿no? Por su oficio? Bueno, siempre y cuando se supondría si la corona está dispuesta a apoyarlo. Pero siempre hay esa ambigüedad, ¿no? El inquisidor que debe hacer la lucha siempre contra el hereje, defendiendo la religión. Bueno, podemos ver algunos casos extremos y ahí donde la política y la actividad inquisitorial parecen mostrarse como en sus momentos cumbres, ¿no? Y por eso quería mostrarles este pequeño folleto que aparece aquí,
Fíjense, es un epítome de la relación de la vida de Pedro de Arbúez, precisamente el beato al que acabamos de ver. Pero quiero que se fijen en el autor de este folleto, ¿no? Está dirigido al inquisidor general Diego de Arce Reynoso, pero el autor es el inquisidor don Diego García de Trasmiera. Y es que este inquisidor era un inquisidor siciliano, más bien un inquisidor de la Inquisición española en Sicilia, que le tocó enfrentar en 1647, ¿no?, una situación muy particular y que seguramente difícilmente vamos a encontrar algo equiparable en otras partes de la monarquía. Se trató de una rebelión semejante o que hacía eco de la rebelión que se desató primero en Nápoles. Era una rebelión contra el gobierno español, muy, muy complicada, no entro en detalles sobre esto, pero en Sicilia, según lo estudió muy bien el historiador Manuel Rivero, es precisamente el inquisidor el que hace de mediador con los sublevados, el que aparentemente trata de negociar con el líder de la insurrección, logra convertirse en una especie de interlocutor con la corona, ¿no?, y consigue que el propio líder rebelde lo convierta como una especie de asesor político, ¿no? Y entonces el inquisidor de Sicilia, este señor Trasmiera, consigue ganarse la confianza del líder rebelde hasta que, con una conspiración que hace el propio inquisidor, urdida con sus propios familiares, logra deponerlo, asesinarlo y recuperar el poder que había perdido o el control que había perdido la corona española sobre Sicilia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un extremo de un inquisidor que toma una acción política por medios no inquisitoriales, pero que en cierto modo justifica su acción con esta idea de que la defensa de la soberanía de España sobre la isla es una garantía de continuidad religiosa y por lo tanto es una manera de proteger a la propia religión católica, ¿no? Bueno, esto es un extremo. Pero hay otros momentos en que vemos esa misma colaboración entre la Inquisición y el gobierno. En Nueva España, por ejemplo, podemos ver el caso de el inquisidor Juan de Ortega Montañés, ¿no?, un inquisidor que tuvo algunas fricciones con el arzobispo, incluso con el virrey, pero que en términos generales se llevó bien con el gobierno virreinal y en 1665 ayuda al gobierno del virrey Mancera a detectar una supuesta conspiración. Le habían advertido que había una conspiración de negros que querían rebelarse y el inquisidor aprovecha la situación para demostrarle la utilidad del tribunal. Y esto es interesante. Es el propio virrey el que le pide al inquisidor que por favor investigue si es cierto o no que existe esta conspiración de negros y mulatos que se está haciendo en la Ciudad de México. Y el inquisidor, aunque sabe que no debe meterse en algo que no es de su oficio, porque aquí nunca le delataron algo que fuera religioso, acepta hacer la indagatoria porque considera que es la única institución que sabe cómo introducirse en las conversaciones cotidianas y llegar hasta la verdad. Y entonces acepta la comisión y acaba concluyendo que no había tal conspiración, pero le permite argumentar, justificar y dejar constancia de un expediente que manda al Consejo de la Suprema Inquisición. El Tribunal de México depende siempre del Inquisidor General y del Consejo de la Suprema Inquisición en España para demostrar su utilidad al gobierno. Esto no quiere decir que no haya habido problemas en otras ocasiones en el gobierno. Por ejemplo, en algún momento hay casos excepcionales como la destitución del gobernador de Filipinas, por ejemplo, por un arrebato de heroísmo religioso del comisario de Manila, ¿no? El comisario decidió arrestarlo sin tener las órdenes del Tribunal de México y eso generó un problema mayúsculo. De modo que es difícil la relación entre la Inquisición y el gobierno, es algo que se debe hacer con mucha sutileza
Y hay expedientes, montones de expedientes que dan cuenta de la manera en la que los inquisidores se conducían cuando se referían al arzobispo, cuando se referían cuando se dirigían al virrey, cuando los invitaban a participar en los autos de fe, por ejemplo, porque en todos esos momentos lo que están buscando los inquisidores es evitar complicaciones, dificultades, y la propia etiqueta de los autos y de los encuentros con las autoridades supone siempre cuidar o evitar hasta en todo momento que haya roces, conflictos y problemas mayores. Y al mismo tiempo la Inquisición siempre busca cuidar su postura, su posición y demostrar ante el público en esos pocos actos que tiene, que son los autos de fe, su presencia y su importancia, ¿no? Bueno, los autos de fe que se hacían en la Ciudad de México, esto convendría decirlo desde ahora, se hacían principalmente, en realidad en casi todos lados, se hacían dentro de un templo o dentro de una iglesia. Son actos profundamente eclesiásticos, ¿no? Esto siempre lo quiero subrayar porque tenemos siempre la idea del auto de fe como algo que se hace en la plaza pública, pero el 90% el 95% de los autos se hacían en iglesias y casi el 90% de los autos, en el caso de la Ciudad de México, se hicieron en el Templo de Santo Domingo de la Ciudad de México, enfrente de la Inquisición. En España muy probablemente pasaba lo mismo, la gran mayoría se hacían en templos, pero llegó a haber estos autos generales. Este, desde luego, es uno de los grandes autos generales de fe, hecho en la Plaza Mayor de Madrid. Es una pintura muy conocida, de 1680, y es muy importante, digamos, simbólicamente esta pintura, porque quería mostrar la presencia del rey en el auto de fe. Es decir, el rey en persona había ido al auto de fe. ¿Y por qué era importante? Porque la presencia del rey ayudaba a demostrar que seguía apoyando la Inquisición, que la Inquisición podía contar todavía con el respaldo del rey, ¿sí? Que la Inquisición reconocía, que el rey, perdón, reconocía la Inquisición, como su institución, pero al mismo tiempo le dejaba actuar de manera independiente. Y el inquisidor general es, por lo tanto, la gran figura de este cuadro. Bueno, el cuadro es muy complicado, no voy a entrar en detalle de todo lo que está aquí, solo quiero mostrar que del lado izquierdo pueden ver ustedes a todos los inquisidores sentados y del lado derecho pueden encontrar ustedes a todos los reos que van a ser condenados en ese auto de fe. Aquí no está la hoguera presente precisamente porque no se ha querido confundir dos escenas que son distintas. Aquí solamente está la actuación de la Inquisición y dejaron de lado la actuación de la corona, que debe actuar, digamos, de acuerdo a las leyes para quemar a los herejes una vez que estos han sido condenados a la hoguera. En cambio, lo que quiere mostrar aquí es la posibilidad de que muchos de estos reos vayan a ser juzgados, unos para ser condenados efectivamente, pero otros para ser a la hoguera, perdón, y otros para ser reconciliados y por lo tanto unidos de nuevo al gremio de la iglesia. Por eso lo que quiere enfatizar este cuadro es el carácter eclesiástico de la ceremonia y al mismo tiempo pues quiere poner énfasis en los personajes que destacan aquí como los grandes actores de la misma, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo pueden ver ustedes el altar, ¿no? Donde debía estar el inquisidor general, pero la silla está vacía, pero es el lugar que preside es decir, es el lugar privilegiado dentro del escenario que se ha montado. Y del lado derecho encontramos el balcón donde está el rey que observa el auto de fe. Ahí está Carlos II con su esposa, su madre, pero ahí están en el balcón presenciando el auto de fe. Y es algo curioso porque pareciera que el sitial está más o menos a la altura del balcón, pero quizá un poquito alto. Pero justamente para no poner al inquisidor general por arriba, o por lo menos del rey, lo ha colocado no aquí en el sitial, quizá para no confrontarlo visualmente con el monarca, sino que lo ha colocado en esta otra posición después
de haber saludado o haber le hecho los honores al rey y dirigiéndose precisamente al sitial que va a ocupar, ¿no? De esta manera coloca al inquisidor general debajo del rey, pero al mismo tiempo le da un lugar de dignidad y recuerda que va a ocupar su lugar, que es distinto, que está separado del espacio real, ¿no? ¿Se fijan ustedes? Es esa idea de la lealtad, de la cercanía con el monarca, pero al mismo tiempo de la separación de la actividad inquisitorial. Está mucho más cercano al mundo de la iglesia que al mundo de la corona. Es una cuestión paradójica o complicada porque la Inquisición siempre se nos ha presentado como una especie de tribunal real, bueno, sí fue creado por la corona, pero al mismo tiempo que se ha creado como un tribunal que está patrocinado por la corona, es un tribunal que tiene sus propias formas de juzgar. Y esas formas vienen de una tradición que los remonta a la actividad inquisitorial desde tiempos de la Edad Media, ¿no? Eso hace que el inquisidor general sea un personaje sumamente interesante y poderoso como cabeza de la institución inquisitorial. Ese es el lugar que debería ocupar, que ahora parece suelto, pero hay otro elemento dentro de este cuadro, que es precisamente el de la ceremonia religiosa. Es decir, lo que va a ocurrir en el centro, más allá de la lectura de las causas y demás, ¿no? Que es la parte que ocupa la iglesia, ¿no? Y es la ceremonia eclesiástica que pues que es parte o que forma parte de la ceremonia y que hace que todo el auto de fe se dé, digamos, como si fuera todo parte de una gran celebración eucarística, ¿no? Ahí está el religioso encargado de celebrar la misa y ahí está la cruz ante la que se arrodillan los inquisidores, pero también los reos cuando van a ser conducidos a que sean leídas sus sentencias, y una cruz que aparece aquí cubierta y que sabemos por la descripción del auto que era una cruz verde, como la que solía usarse en la Inquisición, que se descubría al momento en que acababa la ceremonia con un mecanismo, como si fuera de manera automática al momento de que terminaba la ceremonia. Era la idea de que la fe triunfaba sobre la herejía, ¿no? Entonces, todos estos elementos simbólicos van a estar muy presentes, pero sobre todo lo que quiero mostrar con este auto es esa idea de la obligación que significaba una ceremonia de este tipo para el propio monarca. El monarca que se comprometía a seguir protegiendo a la Inquisición, ¿no? Y la Inquisición va a ir desarrollando este tipo de ayuda o de apoyos a los monarcas de distinta manera, ¿no? Así como apoyó a los Austrias, después va a apoyar a los Borbones en situaciones pues que no siempre son sencillas, pero va a llegar a publicar este edicto que aparece aquí, por ejemplo, con el fin de garantizar que todos los sacerdotes juren lealtad a Felipe V. Entonces, la Inquisición también se metió, en cierto modo, en la política en tiempos de los Borbones. A pesar de cierta rispidez que había inicialmente o preocupación, porque no se sabía si la nueva dinastía, que empezó en 1700, como sabemos, con la llegada de Felipe V, no se sabía si la nueva dinastía borbónica iba a respetar la permanencia de la Inquisición, y después de unos pequeños años de duda, ¿no? Al final la Inquisición consolida su presencia con este edicto en el que prácticamente considera que los confesores que le digan a sus fieles que no pasa nada si habían jurado antes a Felipe V y luego le quitan el juramento, este edicto considera que esos confesores que le dicen eso a sus fieles están actuando mal y pueden ser juzgados por la Inquisición. Es una exageración, es algo donde vemos que la línea que divide la religión y la política prácticamente ya se ha roto, ya están completamente metidas religión o entremezcladas religión
y política. Pero fue la manera en la que Felipe V garantizó más bien que la Inquisición garantizó su presencia durante el régimen de Felipe V, y que Felipe V aprendió también a moderar ciertas reformas que tenía pensadas, ¿no? Felipe V, que aparece aquí a la izquierda, tuvo entre otros ministros a uno que fue muy importante, Melchor de Macanaz, que además de proyectista en muchos sentidos económicos o de haber ayudado a trazar proyectos económicos para la monarquía y proyectos útiles, científicos y demás, tenía la idea muy clara de simplificar el sistema y de fortalecer el poder del rey. Y eso a costa, digamos, de instituciones corporativas que dificultaban o entorpecían el ejercicio del gobierno. Por eso Macanaz tenía en sus ojos a la Inquisición y consideraba que la Inquisición tenía que ser simplificada para que fuera mucho más fácilmente controlada por la corona. Y una cosa que le molestaba a Macanaz profundamente era que la Inquisición tuviera fuero, ¿sí? Que los ministros, que los familiares, que gente que colaboraba con la Inquisición, ¿no? Ni siquiera necesariamente funcionarios, sino familiares, es decir, gente que pagaba para ser familiar, recibían este fuero inquisitorial que permitía que cualquier delito que cometieran fuese juzgado únicamente por tribunales inquisitoriales. Ese tipo de cosas, de fueros o elementos que consideraba que entorpecían el gobierno, van a ser criticados por Macanaz, y con un proyecto de reforma se lograrán en un momento dado quitar o cambiar de la política real, ¿no? Hay un ataque o hay un intento de disminuir el poder de la Inquisición, y la Inquisición va a reaccionar frente a la corona. Y aquí entonces vamos a ver justamente esta capacidad política de los monarcas de negociar ante la situación. El inquisidor general se enfrenta con el ministro Melchor de Macanaz. ¿Y a quién debe apoyar el rey? ¿A su ministro favorito, que es Melchor de Macanaz, o al inquisidor general, que todo el tiempo le está diciendo que no apoyarlo pone en duda el compromiso del rey con la religión católica? Es retórica, pero el rey sabe que tiene que atender estos dos elementos de su política. ¿Qué va a hacer al principio? Va a preferir al ministro Macanaz y va a expulsar al cardenal del Giudice, que además es italiano, a Roma. Pero desde Roma, desde Francia, porque no llega a Roma, se queda en Francia, lo que va a hacer Giudice es contraatacar y utilizar al propio sistema para atacar a Macanaz. Y sin entrar en detalles, lo que podemos ver al final es que el que va a acabar expulsado es el ministro Macanaz, y Giudice va a regresar a su cargo de inquisidor general. Esto muestra cómo la Inquisición cómo la institución inquisitorial tenía su fuerza en la primera mitad del 18, y cómo la corona no estaba dispuesta a correr el riesgo de que la institución inquisitorial, pero cuando hablo de la institución inquisitorial es también la iglesia o los sectores eclesiásticos que respaldan a la institución inquisitorial, se puedan poner en contra de la corona. Y eso no lo quiere por ningún motivo el monarca. Pero no lo quiere Felipe V y tampoco lo va a querer Carlos III, ¿no? El gran monarca reformista, como se le conocía por la historiografía tradicional, el gran monarca ilustrado, Carlos III, ¿no? Que ahora ya se cuestiona mucho su carácter ilustrado, desde luego tenía a su alrededor a ministros muy ilustrados, como quizá el mayor Pedro Pablo de Aranda, o el conde de Aranda, ¿no? Que aparece aquí. Pero no es el único ministro que tiene otros ministros, también ilustrados, pero que están negociando y que saben que oponerse a la Inquisición no es algo que sea tan fácil ni tan conveniente. Aranda, después de la expulsión de los jesuitas, tenía en la mira la Inquisición y llegó a pensar que era conveniente que la institución fuese reformada completamente o de plano suprimida. Pero hay otros ministros que son más negociadores, ¿no? Como Manuel de Roda, por ejemplo, que era el secretario de Gracia y Justicia, y que lo que veía era pues más importante tener una Inquisición fiel
leal al monarca y que pudiera ser útil en vez de enfrentarse a la institución. Y algo parecido puede decirse después del ministro que va a durar más tiempo al frente del gobierno en España, que es el conde de Floridablanca, ¿no? Un personaje que tampoco se enfrenta a la Inquisición, sino que busca negociar con ella, ¿no? Y darle su peso a los inquisidores generales. Entonces, la institución en el siglo XVIII, aunque aparentemente tiene un cierto declive porque deja de hacer grandes autos de fe o ya ha abandonado el combate al judaísmo, afortunadamente, ya no tiene estas ejecuciones o ya no tiene estas condenas que llevan a ejecuciones a la hoguera, o casi no, porque siempre hay uno que otro por ahí casos en distintos tribunales locales. La Inquisición parece haber cambiado en cierto modo su actividad, pero continúa ejerciendo un papel muy importante en la política, tanto a nivel de la corona como a nivel local. Si pensamos, por ejemplo, en un inquisidor general como Felipe Bertrán, ¿no? Felipe Bertrán tenía fama de ilustrado, era un hombre muy, muy culto, muy sabio, pero quienes lo han estudiado con profundidad, sobre todo su biógrafo León Navarro, ha visto que más que ilustrado, es un jansenista, tiene ideas muy precisas sobre la renovación de la iglesia, pero no es exactamente un ilustrado, no piensa en la apertura intelectual completamente, mucho menos en la tolerancia religiosa, ni en la libertad de pensamiento, nada de eso. Se le conoce o se le ve se ve, digamos, cierta faceta de apertura intelectual, incluso durante su fase de inquisidor, quizá por algunas acciones como la de haber permitido, imagínense ustedes, hasta el siglo XVIII, 1780, la apertura por primera vez o la posibilidad de que la Inquisición levantara la prohibición para leer la Biblia en español o en lengua vulgar. Estaba prohibido desde el siglo XVI que la Biblia se leyera en lengua vulgar. Y esa prohibición, fíjense lo tardío, 1780, es uno de los elementos que permiten subrayar esta especie de apertura de Bertrán. Bueno, Bertrán tenía esa apertura, o la Inquisición podía tener esa apertura con los tiempos, pero no dejaba de ser Inquisición. Y es ese mismo inquisidor general el que se va a encargar de procesar a Pablo de Olavide, un peruano que fue intendente de Andalucía, y que en España intentó hacer una reforma urbana muy interesante y fue denunciado, acusado de que promovía, entre otras cosas, el que la iglesia tuviera muy poca representación en las nuevas fundaciones y que él leía libros franceses, ateístas, era amigo de filósofos, deísta o ateísta, y no creía en el fondo en la religión católica. Entonces, el juicio a Olavide, a un político importante de Carlos III, y que lo haya hecho Bertrán, es una muestra de que la Inquisición sigue viva y está buscando poner límites. Antes se decía que a Olavide lo había juzgado el tribunal local y que Bertrán no había podido evitarlo. Hoy hay bastante discusión al respecto y parece que Bertrán sí quiso juzgar a Olavide. Es decir, sí quería que la institución mostrara su presencia ante la corona. Entonces, juzgar a un político importante, amigo de Aranda en ese momento, era una manera también de garantizar el apoyo de la corona y de recordarle a la corona su compromiso de apoyar a la Inquisición. Ya unos años más tarde, vamos a ver de nuevo esa actividad con nuevos edictos y procesos ahora relacionados con la lectura de libros franceses y sobre todo a partir de 1789 con textos relacionados con la Revolución Francesa. Es mucho lo que podríamos decir aquí, pero es otro momento en el que vemos de nuevo la colaboración entre la Inquisición y la corona. Una colaboración complicada, sin duda, pero que pues merece atención o daría para un estudio en sí mismo.
Aquí les muestro, por ejemplo, al inquisidor general de esos años, que nos ayuda también a pensar en el caso mexicano, porque no es nada menos que el cardenal Antonio Lorenzana, que fue arzobispo de México tiempo antes y encargado de la expulsión de los jesuitas. Y les pongo esto precisamente para que nos ayude a pensar en las diferentes formas o conexiones que hay entre la historia local, como era el caso de la Nueva España, y la historia de la propia monarquía española. Bueno, entonces, la actividad política de la Inquisición vuelve a verse en los años de 1790, 94 sobre todo, y va a volver a verse también a principios de siglo, cuando la Inquisición vuelve a esta actividad más vigilante de todas las noticias, opiniones que están circulando y muchas veces tienen matices políticos. Hablar mal de la iglesia, pero también hablar mal de la corona, ¿sí? Y la Inquisición, sobre todo a principios del XIX, empieza también a desempeñar este papel, como el que había desempeñado en Sicilia en el siglo XVII, de cuidar los intereses de la corona, de precaverse de posibles ideas independentistas o de todo aquello que pueda generar problemas. Y es algo muy curioso que la Inquisición, entre otros casos, ya le seguía la pista desde principios del siglo XIX al propio Miguel Hidalgo, ¿no? Que en esa época era cura de San Felipe, y la Inquisición ya estaba tomando nota porque había algo que le inquietaba de las reuniones que tenía en su curato, de la gente que iba, de lo que hablaban, de lo que opinaban. No pudieron establecer claramente una causa de fe, que eso es lo que les está preocupando, pero ven que lee libros prohibidos, que opina, que dice cosas que parecen críticas o contrarias de la iglesia, y no lograron, eso sí, establecer un vínculo con ideas de independencia, pero hay muchos elementos que les hacen sospechar que algo pasa en Valladolid, ¿no? Y que hay algo que está germinando. Los inquisidores tienen es muy notable lo que ha aparecido de formación a principios del XIX, que sugieren que la Inquisición está pensando que algo está pasando en Valladolid y que le preocupa profundamente. No es extraño, por lo tanto, que después de la insurrección de Hidalgo, la Inquisición se lance definitivamente contra él y que después tome todavía una actividad clara contra su seguidor, que fue José María Morelos. La Inquisición va a acabar al final también desempeñando un papel importante en el juicio contra Morelos. Claro que aquí pasa una cuestión que no vamos a, tampoco este es el lugar para entrar en detalle, pero sí conviene recordar que para este momento la Inquisición española ha sido suprimida por Napoleón. Es decir, la Inquisición sobrevivió prácticamente a pesar de los intentos de reforma y a pesar de las críticas que podía haber habido por parte de ministros importantes, sobrevive prácticamente sin cambios y sin cambios sustantivos hasta 1808. Es decir, pasa de Carlos III a Carlos IV y justo en el cambio de reinado, cuando viene el golpe de Napoleón, la Inquisición va a ser suprimida, pero va a ser suprimida por una invasión externa o por un agente externo que es Napoleón Bonaparte. Sí, las Cortes de Cádiz, lo sabemos, después van a decidir o van a resolver el caso de la Inquisición, pero cuando lo resuelven, la supresión del tribunal había sido decidida previamente por Napoleón Bonaparte. Es decir, la corona española como tal jamás, ¿no? Hasta ese momento nunca dio un paso para suprimir la Inquisición. Y cuando se restablece la corona, Fernando VII, el rey de España, restablece también la Inquisición y es esa Inquisición, la restaurada, la que va a juzgar, o el Tribunal de la Inquisición de México, el que va a juzgar a Morelos. Este grabado que ven aquí es bastante conocido, ha sido, es una litografía posterior, desde luego, no es de la época, pero recuerda el momento en que Morelos es degradado de su condición episcopal para ser ejecutado. Y quien lo realiza es el arzobispo de México.
Hasta aquí uno puede decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la Inquisición? Porque es un acto de la Iglesia. Pero el arzobispo resulta que es el obispo, o el arzobispo era, que era el que había sido obispo de Oaxaca, Antonio Vergosa y Jordán, que era arzobispo interino de México y que había sido 20 años inquisidor antes de ser arzobispo, y que realiza esta ceremonia precisamente en el Palacio de la Inquisición, después del auto de fe que el propio tribunal le hizo a Morelos y en el que lo consideró hereje. Sí. Hizo un último servicio, o quiso hacer la Inquisición un último servicio al gobierno, pero también quería, hasta cierto punto y de manera desesperada, mostrarle al gobierno todavía que podía ser útil para ayudar a desprestigiar la insurrección y el partido independentista. Así que, como les digo, la Inquisición sobrevive prácticamente hasta que solo la restauración de la Constitución española consigue en 1820 que la Inquisición desaparezca. Y a partir de ahí, con la rebelión de Rafael de Riego, sí vamos a tener en toda España la supresión de los tribunales. Estos grabados, como este de Barcelona, pues muestran la salida de los reos de las cárceles después de la proclamación de la Constitución y a los inquisidores huyendo de las mismas por la presión popular, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que incluso en México, o más bien que en México y en otros lugares, esas supresiones no fueron tan violentas o tan heroicas como se les quiso presentar. Por lo menos en el caso de México hemos podido documentar que lo que fue la supresión de la Inquisición terminó como una salida negociada, ¿no? Así nos la imaginamos más o menos, como un encuentro muy amistoso entre los representantes del gobierno y los inquisidores, que permitió que se salvara prácticamente todo el archivo, que los reos salieran antes de que se suprimiera oficialmente la Inquisición y de que se garantizara prácticamente la seguridad del edificio y de los propios inquisidores, porque cabía todavía o estaba todavía latente en el mundo novohispano la idea de que la Inquisición podía ser restaurada, ¿no? Esta idea de suponer que la Inquisición era una institución que ya en el 19 todos pensaban que debía desaparecer es falsa. A principios del siglo XIX, todavía el gobierno novohispano y la iglesia novohispana creían que la Inquisición, o una muy buena parte de la iglesia, creían que la Inquisición podía seguir funcionando y continuar tanto con su oficio que hacía y que simbólicamente mostraba el combate a la herejía, como también en aquellas actividades que podían servir tanto al gobierno como a la iglesia en esa idea de conservar el orden o tratar de evitar o detectar insurrecciones. Entonces, no va a desaparecer definitivamente la Inquisición hasta que después de la independencia se empiecen a disipar las últimas esperanzas que tenían algunos exinquisidores y personajes eclesiásticos muy cercanos a Iturbide de que la Inquisición ya no se restablecerá en el sistema mexicano o en el México independiente. Entonces, bueno, lo que he querido aquí ver es distintos momentos, pero que demuestran de una o de otra manera que esa alianza entre la Inquisición y la corona permitió que la Inquisición se relacionara y gobernara apoyando, a veces en conflicto, pero en términos generales de una manera colaboradora con el propio gobierno virreinal y con las autoridades eclesiásticas hasta el final de la época colonial. Durante los 3 siglos de época colonial, de una o de otra manera, hubo una actividad inquisitorial que acompañó la historia de la Nueva España y por lo tanto, pues está de una o de otra forma muy vinculada con nuestra historia nacional, también como un eco, digamos, de ciertas ideas y lineamientos, digamos, que suponían
que la religión debía estar necesariamente vinculada a la conservación del orden y a la política del Estado. Bueno, pues esto es. Muchas gracias. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ya veo todos los mensajes. A ver, ¿qué hago? Rubén, ¿empiezo desde el principio? Te los mando, te los escribo. No te escucho. A ver, si me pones un mensajito, lo veo ahorita. Pero voy contestando, ¿no? ¿Te parece si voy del principio al último? Y si tú tienes algo que añadir, pues me vas escribiendo por aquí. O si alguien se comunicó verbalmente, pues a lo mejor tú me lo escribes y yo lo leo al final. Bueno, a ver, hay un montón, qué bárbaros. Seguramente es la configuración, sí. Yo creo, bueno, a ver. Dice, doctor Gabriel, me dice Centeotl Mendoza Molina. Si pudiera revisar, no, este es de las opciones de audio. Chin, pero no, les aseguro que las opciones de mi audio no son. Cambiar micrófono de salida y regresar. Bueno, en fin. Todo esto era sobre el sonido. A ver. Perdón. Ay, a ver. Híjole, cuánta cosa, pero no veo. No. En tiempos de Fray Juan de Zumárraga, aquí ya veo la primera, de Luis Gómez. ¿Hubo un conflicto con un indígena? ¿Podría comentar? No entiendo a qué se refiere Luis Gómez con un conflicto con un indígena. En tiempos de Fray Juan de Zumárraga hubo muchos procesos contra indios. Es decir, no eran la mayoría, aunque son los más conocidos. Zumárraga procesó tanto españoles como indios. Fue un inquisidor bastante activo, mucho más de lo que se cree. Y procesó a bastantes indios por idolatría. Eran generalmente acusados de idolatría. Normalmente fueron procesos que trataba de resolver de manera rápida y con sentencias no muy severas desde su perspectiva, es decir, severas que sí nos lo parecen a nosotros, porque azotes no dejan de ser sentencias sumamente terribles. Pero desde la perspectiva del castigo que se acostumbraba en esa época a los indios, era visto con bastante normalidad como dentro de las prácticas punitivas que podían ejercer los frailes dentro o durante la evangelización. Pero sí hay procesos, hay muchos procesos, y el caso más notable, que seguramente es al que Luis se refiere, es el del cacique de Texcoco, que fue don Carlos, acusado de idolatría y que fue condenado a ser relajado como hereje y que, por lo tanto, fue ejecutado por el brazo secular y quemado en la hoguera. Ese caso va a ser, va a generar mucha polémica en la propia Nueva España, y va a haber gente que escriba, frailes también, que escriban a España diciendo que no era necesario un castigo tan severo, ¿no? Y eso va a hacer que se regañe a Zumárraga y que se le diga que en lo sucesivo trate de moderar sus sentencias y de evitar que vuelva a haber un caso semejante. No significa que le quitaran del todo su jurisdicción sobre los indios. Todavía juzgó unos casos después del de don Carlos. Incluso juzgó también a un sacerdote que había levantado cargos falsos contra indios. Esto lo estudió muy bien Sonia Corcuera. Pero después de Zumárraga, cuando se cancela la Inquisición, viene la etapa de los obispos, y después, cuando se establece el Tribunal de 1571, se decide que ya los indios queden fuera de la jurisdicción inquisitorial. De modo que esto hace que el único caso, y desde luego con una solución tan severa, pues sea del cacique de Texcoco en tiempos de Zumárraga, ¿no? A pesar de que la actividad inquisitorial o cuasi inquisitorial continúa en los obispados a través de los provisores eclesiásticos, es algo que se ha estudiado mucho en el caso mexicano, y que todavía hay un sucesor de Zumárraga, el inquisidor Tello de Sandoval, que hace unos procesos contra indios, prácticamente van a quedar fuera después del caso del cacique de Texcoco. Bueno, sí, justo aquí dice Gabriela Sandoval. ¿Podría comentar acerca del único cuadro que se pintó en Nueva España sobre el auto de fe de San Bartolomé Solotepec? Sí, bueno,
ahí es un auto muy bonito. Gerardo Lara lo ha estudiado y yo me encontré por ahí un documento muy simpático en el que explica todo el auto de fe. Ese auto lo hizo el provisor de México, Juan de Castorena, y lo hizo con toda la autorización de la Inquisición. Es una cosa muy curiosa. Castorena celebró ese auto de fe en la parroquia de Solotepec con la asesoría de la Inquisición. De hecho, le mandó la relación completa de los reos que habían sido juzgados. Lamentablemente no encontré esa relación, solo la carta de Castorena en que dice que envió la relación, pero fue uno de varios autos de fe contra indios que se hicieron en esos años. Este es el único que se pintó, pero no fue el único que hubo. Y lo que estaba intentando, de alguna manera, los provisores de las diócesis era demostrar que la herejía o la idolatría se castigaban también de manera rigurosa, incluso por los obispados, de manera similar a como lo hacía la Inquisición. En esos años la Inquisición veía bien la celebración de estos autos y ya a mediados del 18 no le va a gustar tanto que los provisores estén usurpando su jurisdicción. ¿Por qué se cuestiona que Carlos III haya sido un príncipe ilustrado? Bueno, yo diría, esto me lo pregunta Cristina Ríos, yo diría que la cuestión es que, yo diría que por dos razones. Primero, porque lo ilustrado en sí mismo es un término que requiere mucha precisión, ¿no? ¿Qué es ser ilustrado? Y ahí la ilustración nos mete en un debate muy complicado sobre si hay distintos tipos de ilustración. Y ya cuando empezamos a ver que hay distintos tipos de ilustración, pues entonces puede ser que sí quepan muchos ilustrados que si tenemos una noción más estricta, pues no caben. Desde lo particular, pienso que el problema central, y es lo que han señalado varios autores, es que Carlos III es un rey que está asesorado por distintos ministros, algunos de los cuales sí tienen una gran convicción de reformas profundas, pero al mismo tiempo tiene otros personas que están muy vinculados con él, entre ellos su confesor real, por ejemplo, que lo relacionan con una serie de preocupaciones que no tienen nada que ver con las preocupaciones ilustradas y que lo convierten a él en una suerte pues de negociador también o de rey que tiene que equilibrar los distintos intereses que hay en su propio gobierno, ¿no? Incluso hay quienes dicen que él como gobernante fue menos importante de lo que se había supuesto y de que quienes realmente tuvieron el control fueron sus ministros. En ese sentido, no hay duda, por ejemplo, que un ministro de Carlos III como Aranda sí fue ilustrado, aunque, y yo creo que también podríamos decir quizá lo mismo de un Florida Blanca, aunque Florida Blanca hasta cierto punto sea más negociador, menos radical, más tímido que el propio Aranda, ¿no? Hay muchas diferencias dentro de su propio gobierno. Pero lo que yo insistiría es en que esta idea del monarca ilustrado, bueno, es una construcción, pero una construcción de la historiografía posterior sobre todo, y de la propaganda que se hacía también en la época como un monarca comprometido con las ciencias, con las artes, con la educación, sí, pero también con la religión, con la intolerancia y con la Inquisición. Y eso fue parte también de ese sistema, ¿no? Entonces creo que no debemos olvidar esas dos características. Pero, a ver, dice, ¿pero por qué prohibir leer la Biblia? Bueno, las interpretaciones inquisitoriales, pero de la propia iglesia la que lo decía, es que si todo el mundo tenía acceso a la Biblia y le entendía, se iba a poner a hablar, a opinar, a discutir, a malentenderla y por lo tanto se arriesgaba a caer en la herejía. Entonces, esto es interesante porque no es una decisión de la Inquisición, es algo que la propia iglesia sostiene y refuerza en es decir, es parte de la política del Concilio de Trento, la idea de que debe ser una sola iglesia la que oriente y enseñe a los fieles el conocimiento de los evangelios y de la Biblia en general a partir de una sola versión,
que es la versión latina, ¿no? No de muchas traducciones que pueden ir deformando e reinterpretando el conocimiento original. En el 18, en cambio, hay una presión, y sobre todo tiene que ver más con la cuestión teológica, sobre la necesidad de entender bien o de revisar la traducción latina, de volver a las fuentes originales y tratar de que se conozca mejor el contenido de la Biblia con la traducción a lengua vulgar, precisamente porque se considera que la gran mayoría de la población en toda la monarquía española, no solo en América, no sabe o no conoce más allá del catecismo y de los elementos rudimentarios que dan o que se ofrecen cotidianamente en las oraciones y prácticas de la iglesia, ¿no? Las misas dominicales o los manuales mínimos, ¿no? Pero que se considera que ya es hora de que se lea directamente la Biblia y cambia completamente el paradigma, ¿no? Pero no es una cuestión que venga, es decir, es una cuestión más complicada, pero que no se explica simplemente por la llegada de la Ilustración, ¿no? Es algo que tiene raíces diferentes. Ay, me pregunta Juan Herrera, si tiene el dato de cuántas personas fueron juzgadas y cuántas sentenciadas como La Hoguera se registraron en México. Bueno, sí lo tengo porque justamente estoy a punto de publicar un libro con todas las causas, que es una lista de causas de fe y nos da un número aproximado. Fueron aproximadamente 3,000 causas que se llevaron a término, o más o menos, ¿no? O sea, entre 2,800 y 3,000 causas que se llevan a término, aunque hay muchas más causas abiertas que se suspendieron por distintos motivos. Y dice, ¿cuántos a La Hoguera? Pues mi cálculo más preciso son 47. Así, si quieren un número fijo, 46 o 47, tengo una duda por ahí, pero creo que ese es el número al que he podido llegar. Bueno, me agradecen, gracias a ustedes por su atención. Dice, ¿de dónde provenía el sostenimiento económico de la Inquisición? De dos lados. Venía principalmente o inicialmente de los bienes que se confiscaban a los reos de herejía, pero andando el tiempo se les venían también de las canonjías que se suprimían a favor de la Inquisición, o sea, una plaza de canónigo por cada catedral se suprimía a favor de la Inquisición y eso le daba una renta adicional, que en el caso de México era muy importante porque como tenían jurisdicción sobre muchos obispados, en todos los lugares donde había catedral había un sueldo que se iba para la Inquisición de México. Y luego estaba también los préstamos y demás, lo que han explorado Gisela von Boveser y Ruiz Islas, muy bien, que eran los fondos que los negocios y los préstamos que hacía la Inquisición y la administración que hacía de los bienes, que hizo que la Inquisición de México tuviera mucho dinero a partir de la segunda mitad del 18. Mucho. O sea, la Inquisición de México era un tribunal rico, a diferencia de muchos tribunales peninsulares que estaban en crisis ya en el 18. De Luis Gómez para todos, 1234. En tiempos de Fray Juan de Zumárraga hubo un conflicto con un indígena, eso ya lo comenté. Muchas gracias, muy ilustrativas. Bueno, Luis Gómez me insistió con lo de Zumárraga, pero ya lo respondimos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, aquí veo que ya habían respondido lo de Carlos. Dice, las leyendas como la mulata de Córdoba y que se subió un barco tienen base en hechos reales. No lo sé, yo sé que eso es de Vallarispe, pero que yo sepa es un cuento, pero no sé, a lo mejor hay algo, está basado en algún expediente, pero yo nunca lo he visto. Se pregunta Faridi Yudi, muchas felicidades por la exposición, gracias a los organizadores. ¿Se puede decir que la Inquisición y su relación con la corona tiene que ver con el carácter crediticio de dicha institución a lo largo del 18? Bueno, puede ser. La Inquisición tiene mucho dinero, como les digo, en el 18
y en la segunda, prácticamente una buena parte de sus excedentes van directamente a financiar el Consejo de la Suprema. De hecho, el edificio que se construye en Madrid hacia finales del siglo es financiado con dinero de la Inquisición de México. Siempre se mandaba dinero de México a la Suprema. Y hacia finales del 18 empiezan a ser muy constantes las peticiones de dinero que hace el propio gobierno a la Inquisición, ¿no? O sea, préstamos y luego donativos. Y ya en plena guerra de independencia, la corona y el gobierno virreinal van a seguir exigiéndole a la Inquisición pues préstamos. Uy, Silvia de Carpio dice que le pareció corta la exposición, que le hubiera gustado que se extendiera más. Bueno, ya nos estamos extendiendo. Si Silvia tiene alguna duda o comentario, con mucho gusto me extiendo un poco hacia a lo que ustedes gusten. Bueno, muchas gracias por la respuesta. ¿Qué título lleva su libro y cuándo estará listo? Supongo que el que acabo de mencionar se va a llamar Los reos de la Inquisición y ya está en prensa y yo espero que salga el mes que entra, a ver si tenemos suerte. Lo va a editar el Colegio de México. Dice, sí, maestra Anet, doctor Gabriel, ¿se llegó a juzgar a los frailes franciscanos y qué trato se les dio? Sí, miren, yo he visto varios casos de franciscanos juzgados. Hay muchos juzgados por solicitación, eso es lo más frecuente que ocurra con casos de eclesiásticos juzgados por la Inquisición. Muchos son por delitos de solicitación en el confesionario, pero hay algunos casos distintos, es decir, solicitación significa solicitar favores sexuales en el confesionario. Por ejemplo, hay un estudio de Olivia Moreno muy bonito sobre, que a lo mejor lo conocen porque lo ha presentado aquí en el propio Carso, que es el caso de Fernando Martagón, y ella exploró cómo la Inquisición siguió ese proceso contra este solicitador de mujeres, ¿no? La solicitaba para favores sexuales, pero nunca le fincó responsabilidad al final. Es decir, sí le fincó, perdón, no llevó el caso hasta el final, no lo sentenció por distintos elementos que intervinieron en el proceso y que dificultaron la actividad inquisitorial, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente, que no siempre llevara la Inquisición hasta sus últimas consecuencias los casos de solicitación que involucraban a eclesiásticos. Pero hay otros en los que sí. Y hay un caso muy curioso de franciscanos. Hay un caso muy bonito que es el de Fray Alonso Cabello, que si le interesa, le podría revisarlo. Hay un estudio de José Miranda, es un texto muy viejo, pero que habla del erasmismo de Fray Alonso Cabello, que era un franciscano, y que va a ser condenado como hereje, pero al mismo tiempo se le va a permitir reconciliarse discretamente para evitar que los franciscanos, o para evitar que la orden pudiera sentirse agraviada por el caso. Y eso es representativo porque la Inquisición va a cuidar mucho que en sus actos públicos las órdenes religiosas puedan ser afectadas simbólicamente, ¿no? Procesos contra franciscanos o contra dominicos van a tratar de hacerse siempre de manera discreta y sin que aparezcan en auto de fe los reos, aun cuando son condenados. Bueno, voy a seguir, perdón. A ver, Fernando González, excelente exposición. Gracias, muchas gracias a todos por sus comentarios. John Temple dice, ¿en qué basaba la Inquisición su jurisdicción para juzgar la sodomía? A ver, no, la Inquisición no juzga, la Inquisición española no juzga la sodomía. Podía pensarse que sí, pero nunca se le dio esa jurisdicción. En realidad es algo que corresponde a las autoridades reales y por lo tanto se considera un delito que está fuera de la jurisdicción inquisitorial expresamente. De hecho, cuando llegaron a enterarse de casos de sodomía, lo que hacía la Inquisición, bueno, era o no dejar constancia en los expedientes para no tener que tomar una responsabilidad mayor, o dar cuenta
autoridades civiles o eclesiásticas, pero es muy raro que lo hiciera porque la Inquisición prácticamente no comparte nada de lo que pasa al interior del tribunal. Entonces, hemos visto casos, por ejemplo, en que por decirles, algún sacerdote acusado de solicitar a hombres y mujeres, ¿no?, va a ser juzgado por la solicitación a ambos, pero se va a evitar que las preguntas puedan llevar a confirmar, digamos, el delito de sodomía, porque eso implicaría un problema para la Inquisición. Digo, desde luego para el reo, por supuesto, pero para la Inquisición también le significaría tener que dejar su jurisdicción o entrar en algo que le puede meter en problemas. Entonces no se metía la Inquisición con ese caso. En cambio, quien sí actuaba, por cierto, es la Inquisición portuguesa. ¿Sí? Ahí pueden ver todos los casos de sodomía inquisitorial que se han estudiado, vienen de la Inquisición portuguesa, porque esa sí tuvo jurisdicción muy importante. De hecho, hay estudios brasileños muy interesantes sobre casos de sodomía que realizaba la Inquisición de Portugal en Brasil. A ver, dejen ver. Los indios quedaron fuera de jurisdicción en 1573, es decir, 2 años después. Sí, muy bien, Salvador, qué bueno que lo señalaste, efectivamente. Lo que pasa es que al principio no estaba dicho que la Inquisición no tuviera que ver con cuestiones con indios. Entonces, es una orden que viene después y precisamente por la presión de los obispos que no quieren que la Inquisición vaya a meterse en la jurisdicción inquisitorial. Pero es muy bueno señalar que en las instrucciones originales no estaba precisado eso. Dice, una vez terminada la Inquisición, ¿a dónde fueron a dar a los fondos? Tenemos la gran ventaja de que el archivo del Tribunal de México se conservó prácticamente íntegro y está hoy en el ramo Inquisición del Archivo General de la Nación. Y es algo casi único, porque los archivos de los tribunales locales casi todos desaparecieron. Entonces, si hoy queremos rescatar los expedientes inquisitoriales, contamos con el fondo del AGN, ramo Inquisición, que, por cierto, les anticipo que está siendo digitalizado y muy bien digitalizado y que muy pronto va a estar disponible para su consulta, según sé bien de las autoridades del Archivo General de la Nación. Y la otra fuente para conocer los procesos inquisitoriales es el Archivo Histórico Nacional que está en Madrid y que también es un archivo muy rico y muchas de las relaciones de causa relativas a México están disponibles en línea. Se pueden consultar a través del portal de archivos españoles en red o pares. Bueno, dice, ¿considera usted que algunas de las causas que tuvieran algún trasfondo político? Sí, yo creo que muchísimas causas tienen trasfondo político, pero no solamente diría en ese sentido como de que detrás de lo religioso estuviera lo político. Más bien lo diría en el sentido de que lo religioso también se relaciona con lo político. Pero desde luego muchísimas causas vinculaban las dos cuestiones. Simplemente el pensar que las sospechas de conspiración que muchas veces la Inquisición siguió, suponían que cualquier alteración a la sociedad o al Estado traería consecuentemente afectaciones a la Iglesia y a la religión. Bueno, era una inferencia que permitía que la Inquisición se metiera en ciertos temas que estrictamente pues no eran de herejía, ¿no? Dice, mencionó que la Inquisición, dice César, a todos, ya casi acabamos, dice César, mencionó que la Inquisición contra los judaizantes del Nuevo Mundo fue en el contexto de la Unión de las Coronas en 1580. ¿Hubo alguna promulgación real que persiguiera a esta minoría, específicamente a partir de este año? A ver, por medio de cédula real, a ver, no exactamente. A ver, son dos cosas que vale la pena señalar. En 1580 se unieron las coronas de España y Portugal, efectivamente. El rey de España era rey de España y de Portugal, ¿no? Y eso hizo que hubiera una migración muy, muy amplia de portugueses al Nuevo Mundo. Pero las prohibiciones, digamos, al judaísmo
existían desde antes, tanto en Portugal como en España. Porque acuérdense ustedes que también en Portugal, desde 1536, existe una Inquisición portuguesa que se hizo a imitación de la Inquisición española. Y también en Portugal hay una gran persecución de judaizantes, máxime porque en Portugal los judíos fueron obligados a convertirse de una manera mucho más violenta y autoritaria de la que lo fueron en España, ¿no? En España se les había permitido a muchos judíos salir del reino y los que se quedaban o los que se convertían en un periodo más, en un tiempo mucho más amplio, pues se suponía que lo hacían por las distintas beneficios que podían obtener al convertirse. En el caso de Portugal, cuando se decide su expulsión, prácticamente se les obligó a convertirse forzadamente y se les impidió salir. No les dieron barcos para que se fueran, con lo cual obligaron a todos los portugueses que estaban, a todos los judíos, a quedarse en Portugal y convertirse a la fuerza. Y eso hizo que toda la actividad inquisitorial en Portugal esté más centrada en eso en ese problema, por decirlo así, que ellos mismos crearon, que fue el de los conversos forzados, ¿no? Ese problema es precisamente el que se va a pasar al mundo español y al mundo americano después de 1580, y es lo que explica por qué la gran mayoría de judaizantes procesados en México eran de origen portugués. Bueno, creo que ahora ya me extendí mucho. Pensé que era más y estaba corriendo para contestar todo, pero creo que ya contesté todo, Rubén. Pero bueno, pues nada, doctor, agradecerle muchísimo que se haya tomado el tiempo no solo de dar la conferencia, sino de responder puntualmente cada una de las preguntas y que como siempre, agradecerle muchísimo que haya participado con nosotros una vez más en una nueva edición de cursos y esperarlo aquí muy pronto con ese libro para que nos haga el favor de presentarlo. Nos daría muchísimo gusto que lo presente aquí y a sus órdenes, como siempre, doctor. Por favor, agradécele mucho también a Manuel Ramos la invitación. Sí, claro que sí. Y pues me encantará verlos próximamente. Y sí, con todo gusto voy a presentar el libro si quieren. Y ojalá que la próxima vez pueda ser también presencial, que también se extraña. Y bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Con mucho gusto. Pues yo creo que es tiempo de finalizar, pero le agradezco de verdad muchísimo, doctor, su participación y lo esperamos con esa presentación del libro. Claro que sí. Te mando un abrazo, Rubén, y muchas gracias a todos por su presencia, por haberse mantenido aquí en contacto y sobre todo porque me hicieron muchísimas preguntas y eso se agradece mucho porque quiere decir que hay interés y que podemos establecer un diálogo. Así que muchas gracias y un saludo para todos. Al contrario, un saludo y buena tarde a todos. Hasta luego y que salga muy bien todo el ciclo. Seguro. Gracias. Hasta luego.